¿Alguna vez has sentido que estás a punto de rendirte, pero te da miedo que al soltarlo todo, ya no haya nadie para sostenerte? ¿Te ha pasado que oras, pero el cielo parece de piedra? ¿Que clamas, pero el silencio de Dios duele más que tus propias lágrimas? Y si te dijera que hay una respuesta divina que solo se revela cuando estás al borde de perder la fe, si te dijera que lo que hoy parece tu ruina podría ser exactamente el terreno fértil donde Dios quiere mostrarte su rostro como nunca antes. Si te dijera que hay un lenguaje celestial que solo se entiende cuando ya no puedes más, y que esa debilidad que hoy tanto te avergüenza es en realidad una señal de que estás más cerca del cielo de lo que jamás imaginaste. Este no es un video más. Es una intervención celestial en tu jornada espiritual, una señal directa para ti. Hoy vas a descubrir cómo responde Dios cuando estás a punto de caer, qué hace el cielo cuando tu corazón se rompe y por qué tus lágrimas tienen un propósito más alto de lo que jamás imaginaste. A lo largo de este mensaje, vamos a recorrer 14 momentos bíblicos poderosos, donde hombres y mujeres de Dios estuvieron al borde del colapso espiritual. Y fue allí, en ese umbral entre rendirse o resistir, donde Dios habló, actuó, se reveló. Cada tópico será una luz para tu alma, una voz del Espíritu Santo, un mapa secreto que te mostrará por qué tus crisis no son el final, sino el principio. Pero antes de seguir, necesito pedirte algo muy importante, algo que, aunque parezca pequeño, tiene un poder espiritual inmenso. Quiero que comentes ahora mismo esta frase: mi fe no se rinde, espera en Dios. No es solo un comentario, es un acto profético. Cada vez que alguien escribe esa frase, está declarando guerra contra la desesperanza, está enviando al cielo un mensaje. Aunque duela, sigo creyendo. Aunque todo esté oscuro, yo me agarro de Dios. Y hay algo más. Cuando tú comentas, estás dejando una marca visible de tu fe. Estás animando a otros que también están leyendo, que también están al borde, que también están llorando en silencio. Tu frase puede ser el empujón que otro necesita para no soltarse de Dios. Y no solo eso, cada comentario como este empuja este mensaje más arriba en el algoritmo de YouTube, haciendo que más y más personas encuentren esta palabra de vida. Así que ahora mismo, hazlo como un compromiso. Comenta: mi fe no se rinde, espera en Dios. Al hacerlo, te unes a una cadena de fe poderosa. Y al darle me gusta a este video, no estás ayudando al canal, estás ayudando a difundir esperanza. Estás diciéndole a YouTube: muestra este mensaje a más personas que están quebradas, porque esta palabra puede salvarles el alma. Quiero felicitarte por eso, porque muy pocos lo hacen. Pero tú estás aquí, no como espectador, sino como guerrero. Y si ya te suscribiste y activaste la campanita, te honro, porque en un mundo donde tantos abandonan su fe, tú estás alimentando la tuya. Este canal es mucho más que videos, es un refugio espiritual. Para muchos que no tienen una iglesia cerca, este contenido es su única fuente de alimento del alma. Por eso, te necesito aquí, participando, comentando, compartiendo. Hazlo no por mí, sino porque tu comentario puede tocar a alguien que está a punto de rendirse, y porque al escribirlo estás hablando con Dios. Estás dejando registrado en lo eterno: Señor, sigo aquí. Y no olvides, la penúltima enseñanza de hoy contiene una llave espiritual, una verdad que puede desbloquear una nueva etapa en tu vida, algo que tal vez llevas años esperando y que Dios quiere entregarte hoy. Así que respira hondo, abre tu corazón, porque lo que estás a punto de ver no es casualidad, es celestial. Comenta: mi fe no se rinde, espera en Dios. Dale like,
Suscríbete, comparte y prepárate, porque vamos a comenzar. El clamor de Job en la oscuridad. Cuando el alma no entiende, pero el corazón decide confiar, imagina por un momento que lo pierdes todo. Tu hogar, tus hijos, tus bienes, tu salud. Y lo más duro de todo, el silencio de Dios en medio del sufrimiento. Eso fue exactamente lo que vivió Job. No se trató de una prueba pequeña, fue una devastación completa, un colapso de todos los pilares sobre los que se sostenía su vida. Y lo que más duele al leer su historia no es solo la pérdida, sino la sensación de haber sido olvidado por Dios. Te identificas cuando tu fe está a punto de desmoronarse, el alma empieza a hacer preguntas para las que no tiene respuestas. Job preguntó, ¿por qué nací? ¿Por qué no morí al venir del vientre? ¿Acaso no ve Dios mis caminos? ¿No cuenta todos mis pasos? Oh, si supiera dónde hallarlo. Quizá esas preguntas también están dentro de ti. Quizá, en más de una noche, tu almohada ha sido empapada por lágrimas silenciosas, mientras dentro de ti resuena la misma angustia. ¿Dónde estás, Señor? Pero aquí está lo impactante del relato de Job, lo que transforma esta historia en una revelación espiritual profunda. Dios estaba allí, siempre estuvo allí, observando, escuchando, sosteniendo, aunque no habló de inmediato, aunque no explicó nada en los primeros capítulos, aunque dejó que Job pasara por la caverna más profunda del alma. El cielo no estaba en pausa. Estaba preparando una respuesta que no solo sanaría a Job, sino que marcaría a generaciones enteras. ¿Y sabes qué más? Job no perdió su fe. La tambaleó, sí, la lloró, la gritó, la cuestionó, pero no la soltó. Y esa decisión fue más poderosa que cualquier doctrina, que cualquier ritual religioso, que cualquier palabra humana. Fue un acto de guerra espiritual. Ahora bien, ¿por qué es importante esto para ti hoy? Porque lo que tú estás atravesando no es un castigo, no es el fin, no es la señal de que Dios te ha abandonado. Es posible que sea el campo sagrado donde Dios va a revelarse de un modo que no sería posible si no estuvieras tan quebrado. A veces Dios responde no con palabras, sino con presencia. No con soluciones inmediatas, sino con una transformación silenciosa que empieza en lo más profundo del corazón. Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5, ¿te das cuenta? Antes, Job conocía a Dios de oído. Después del dolor, lo conoció cara a cara. Y esa puede ser también tu historia. Hoy estás en el capítulo 3 de tu vida espiritual, donde todo parece oscuridad. Pero si decides permanecer, si eliges no soltar tu fe, aunque sea por una hebra, el capítulo 42 está en camino. Y en ese capítulo, Dios mismo responderá. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Y si esta temporada no se trata de que tú entiendas a Dios, sino de que Él te transforme? ¿Y si estás tan cerca de la respuesta que el enemigo quiere a toda costa que abandones antes de recibirla? Escucha esto con atención. Lo que más aterra al infierno no es tu fuerza, es tu perseverancia. Es que sigas orando aunque no sientas nada. Es que sigas creyendo aunque todo parezca ir mal. Es que sigas diciendo amén aunque tu alma no tenga ganas de decir nada. Porque ese acto de fe quebrada, de adoración con lágrimas, de fidelidad en medio del silencio, eso es lo que sacude los cielos. Cuando estás a punto de desmoronarte, es cuando estás más cerca de una transformación divina. Porque, al igual que Job, no saldrás de esto igual. Hay cosas en tu alma que se están forjando ahora mismo que serán tu escudo espiritual el resto de tu vida. Y escúchame bien. Dios no se equivoca. Él no desperdicia ni una lágrima, ni una noche de insomnio, ni un suspiro desesperado. La respuesta.
de Dios para Job no fue una explicación, fue una revelación. Y eso es mucho más valioso. Dios le habló desde un torbellino, no desde una cuna suave, no desde un jardín de paz, desde un torbellino, porque a veces el caos no es el fin, es el canal que Dios usa para hablar con voz fuerte, y en tu caso puede ser igual. Este torbellino por el que estás pasando puede ser la plataforma donde el Señor va a hablarte de un modo que jamás olvidarás. Ahora bien, vamos a lo práctico. ¿Cómo respondes tú cuando la fe tiembla? Toma ejemplo de Job. Se mantuvo en conversación con Dios, aunque fuera con preguntas, quejas o súplicas. No permitió que el dolor lo desconectara del cielo. Siguió hablando, siguió buscando. No perdió su integridad. Aunque todo a su alrededor colapsaba, él no traicionó su fe. Y por eso, al final, Dios lo restauró. No solo en lo material, sino en lo espiritual. Le dio el doble, pero más que eso, le dio visión espiritual. Ahora es tu turno. Este es el momento donde decides si vas a permitir que el dolor destruya tu fe, o si vas a usar tu fe para transformar el dolor. Y sí, es posible que no veas la respuesta hoy, pero te prometo algo. Cada oración que haces en medio del sufrimiento está siendo registrada en el cielo. Cada lágrima derramada en silencio está siendo recogida por las manos del Padre. Porque hay un día señalado, no por el calendario humano, sino por el reloj celestial, en el que Dios se levantará y hablará. Y en ese día, como Job, podrás decir, ahora mis ojos te ven. No te rindas, no es el final, es el principio de una revelación. El susurro de Dios a Elías bajo el árbol del desánimo. Cuando la fe se esconde detrás del cansancio, hay un momento en la vida de todo creyente en el que el cuerpo se cansa, la mente se satura y el alma comienza a apagarse lentamente, no por rebeldía, no por pecado, no por falta de amor, sino por puro y profundo agotamiento. Ese fue el caso del profeta Elías, después de una de las victorias espirituales más impresionantes de la historia, cuando desafió a los profetas de Baal y el fuego del cielo descendió sobre el altar. Elías, el hombre de Dios, huye al desierto, se sienta bajo un árbol y le ruega a Dios que le quite la vida. Sí. Ese mismo hombre que había sido testigo del poder sobrenatural ahora no quería seguir viviendo. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? La reina Jezabel lo amenazó, lo buscó para matarlo, y de pronto todo su ánimo se vino abajo. Elías entró en una espiral de miedo, ansiedad, soledad y desesperanza. ¿Te suena familiar? A veces no necesitas una gran tragedia para que tu fe comience a temblar. Basta con una palabra que hiere, un rechazo, una traición, una carga emocional no procesada, y tu alma empieza a resbalar lentamente por el barranco del desánimo. Elías terminó debajo de un enebro, solo, deseando morir. Y ahí, justo ahí, no en la cumbre del Monte Carmelo, sino en el rincón más humano y roto de Mindosinteo, su vida, que es donde Dios aparece. Pero mira bien cómo lo hace. No lo regaña, no lo acusa, no le exige más fe. Dios le manda un ángel con pan y agua, y le dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Primero Reyes 19:7. ¡Qué revelación más poderosa! Dios entiende tu cansancio. Dios no se sorprende de tu debilidad. Él no exige que seas un superhéroe espiritual, cuando lo único que tienes es un corazón quebrado. A veces, la respuesta de Dios no es una palabra profética, sino un pan caliente y un descanso merecido. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? El ángel vuelve una segunda vez, porque Dios sabe que una sola porción no es suficiente cuando el alma está agotada. Él no solo provee, Él sostiene. ¿Y qué pasó después?
Dios le pidió a Elías que se dirigiera al monte Horeb, el monte de Dios, y allí el profeta esperó la voz divina. Primero vino un gran viento, luego un terremoto, después un fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Finalmente vino un silbo apacible y delicado. Y ahí estaba la voz de Dios. ¿Qué significa esto para ti? Que cuando estás agotado, cuando ya no puedes más, cuando sientes que tu fe se esconde detrás de la fatiga, Dios no grita, Dios no te empuja, Dios no te exige, Dios susurra. Porque en los momentos de mayor vulnerabilidad, la voz del Padre se adapta a la fragilidad de tu alma. Y aquí hay algo clave que debes entender. El cansancio no es señal de que estás mal espiritualmente. En veces es solo señal de que has peleado demasiado tiempo solo, y Dios no quiere que sigas así. Por eso hoy te habla como le habló a Elías. Te ofrece descanso, alimento y una nueva visión. Sí, tu fe está temblando. Sí, estás agotado, pero no estás solo. Y lo que viene ahora no es muerte, es dirección. Después de ese encuentro con Dios, Elías fue renovado, fue enviado de nuevo a la misión. Y sobre todo, Dios le reveló que no estaba solo, que había 7,000 más que no habían doblado rodilla. Porque cuando estás débil, el enemigo siempre te hace creer que eres el único. Pero eso es mentira. Dios tiene un pueblo que también resiste, también llora, también lucha. No eres un náufrago espiritual, eres parte de una generación de guerreros cansados que Dios está a punto de levantar con poder renovado. Entonces, ¿qué debes hacer tú hoy? Permítete descansar. No eres menos espiritual por aceptar que estás agotado. Aliméntate del pan del cielo. Y eso no es solo la Biblia, también es este mensaje, también es la oración, también es rodearte de voces de fe. Escucha el susurro, silencia el ruido externo, apaga un momento las pantallas y deja que el Espíritu Santo te hable suave al corazón. Y lo más importante, no creas en la mentira de que esto es el fin. Como Elías, quizá estás escondido bajo tu árbol, pero Dios ya ha enviado un ángel con pan para ti, ya ha encendido la hoguera, ya ha puesto en marcha tu rescate. Solo necesitas quedarte, comer, escuchar y dejar que Él te restaure. Recuerda esto: Dios no responde a tus gritos con exigencias, sino con ternura. Él conoce la estructura de tu corazón, Él sabe cuánto puedes cargar. Y hoy te está ofreciendo descanso, no condenación. Así que levántate, come, porque el largo camino te espera. Y este no es el final de tu historia, es el reinicio sagrado de tu llamado. El grito de Pedro entre las olas, cuando el miedo ahoga la fe, pero Jesús extiende la mano. Hay momentos en los que sientes que diste un paso de fe y te fue peor. Momentos en los que obedeciste la voz de Dios, caminaste hacia lo desconocido, saliste de tu zona de seguridad y de pronto todo se volvió oscuro, inestable, aterrador. ¿Alguna vez sentiste que al decidir confiar en Dios, las cosas se complicaron aún más? Que justo cuando empezabas a tener fe, vinieron las pruebas más fuertes. Eso le pasó a Pedro. La escena es una de las más poderosas del Nuevo Testamento. Jesús había enviado a sus discípulos a cruzar el mar mientras él se quedaba orando, y en la madrugada, mientras ellos luchaban contra una tormenta, Jesús se les aparece caminando sobre las aguas. Todos se asustan, piensan que es un fantasma. Pero Jesús les dice: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Mateo 14:27. Entonces Pedro, el impulsivo, el apasionado, el que ama sin medida, responde: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y Jesús le dice: «Ven». Pedro baja de la barca y comienza a caminar sobre las aguas. Un milagro, una fe activa, vibrante, valiente. Pero luego el viento arrecia, las olas se levantan, el corazón de Pedro comienza a mirar más la
tormenta que al maestro, y en ese instante empieza a hundirse. La fe que hace segundos lo sostenía se ve amenazada por el miedo. La seguridad se convierte en angustia. El paso de victoria se vuelve un clamor de auxilio. Pedro grita, «Señor, sálvame». Y aquí ocurre lo que puede cambiar tu vida si lo entiendes de verdad. Al momento, Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. Qué palabra tan perfecta. No dice que Jesús esperó para ver si Pedro se hundía más. No dice que le reprochó primero. No dice que le exigió fe para levantarlo. Dice, al momento, Jesús extendió la mano. Al momento, eso es lo que hace Jesús cuando tu fe se está desmoronando. No espera, no analiza, no juzga, actúa con compasión. Él extiende la mano antes de que el agua te tape, antes de que te hundas completamente en la ansiedad, la duda, el miedo, el dolor. Él te sostiene. Y lo más hermoso es esto. Pedro sí caminó sobre las aguas. Aunque muchos lo recuerdan por hundirse, la realidad es que fue el único que se atrevió a salir de la barca. Los otros 11 se quedaron mirando. ¿Y tú vas a quedarte en la barca de la comodidad esperando que pase la tormenta? ¿O vas a atreverte a dar un paso de fe, aunque te tiemble el alma? Tal vez ya diste ese paso. Tal vez estás como Pedro, entre el milagro y el miedo, y si hoy sientes que te estás hundiendo, quiero que grabes esta verdad en tu corazón. Jesús no te dejará caer. Tu clamor tiene poder. Tu grito de «Señor, sálvame» no es en vano. Es una llamada directa al corazón de Dios. Y Él responde, Él extiende su mano, Él no te dejará solo. Ahora, quiero que medites en esto. Pedro se hundió porque quitó la mirada de Jesús y la puso en el viento. Eso nos pasa a todos. Comenzamos bien, mirando a Cristo, pero luego los problemas, los comentarios, los temores nos distraen. El grito de auxilio no es señal de derrota, es señal de humildad. Muchos creen que clamar es rendirse, pero en realidad es el primer paso hacia la salvación. Jesús no retiró su llamado por la duda de Pedro. Le dijo, «Ven», sabiendo que se iba a hundir. ¿Por qué? Porque hay lecciones que solo se aprenden cuando te mojas los pies, cuando caminas sobre lo imposible, aunque por momentos dudes. Y ahora te pregunto, ¿qué estás enfrentando tú que te hace sentir que te hundes? Es una tormenta económica, una crisis emocional, una traición, una enfermedad, un temor paralizante. No importa lo grande que sea la ola, ni lo fuerte del viento, si Jesús está cerca, no hay abismo que te trague. Y te aseguro algo, mas Jesús no te soltará hasta que vuelvas a estar sobre la barca, porque después del rescate, Él camina contigo de vuelta, Él no te deja solo, empapado y temblando. Él te acompaña hasta que recuperas la estabilidad. Y aquí hay una clave final de este pasaje que muchos olvidan. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Mateo 14:32. No fue antes, fue después. La tormenta no se calma cuando tú gritas, se calma cuando vuelves a estar de la mano con Jesús, porque la paz no es ausencia de problemas, es presencia de Cristo, y Él está contigo, ahora, aquí. Aunque sientas que te estás hundiendo, su mano está extendida. No sueltes esa mano, no calles tu grito, no pierdas la esperanza, estás más cerca del rescate de lo que crees. La duda de Tomás, cuando la fe necesita tocar para volver a creer, hay heridas que no se ven, pero sangran. Hay batallas internas que nadie nota, pero que desgastan el alma día tras día. Y una de las más peligrosas no es el pecado, ni el dolor, ni el miedo.
Es la duda silenciosa, la que no se grita en una oración, la que se esconde detrás de una sonrisa en la iglesia, la que se disfraza de indiferencia, cuando en realidad es desesperación, la que dice, quisiera creer, pero ya no puedo. Eso fue lo que le ocurrió a Tomás, uno de los discípulos, uno de los 12. Un hombre que había caminado con Jesús, que lo había visto sanar, multiplicar panes, calmar tormentas, pero que después de la crucifixión quedó destrozado. Y no apareció cuando Jesús se manifestó resucitado por primera vez a los discípulos. No estaba ahí. Quizás estaba lidiando con su duelo a solas, con sus preguntas, con su dolor. Y cuando sus compañeros le dijeron, «Hemos visto al Señor», él respondió, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y pongo mi mano en su costado, no creeré». Juan 20:25. Duro, tal vez. Honesto, completamente. Tomás no podía aceptar una fe prestada. Necesitaba tocar, necesitaba evidencias, y muchos lo juzgan por eso. De hecho, su nombre quedó asociado con la incredulidad. Tomás el incrédulo. Pero quiero que hoy lo veas con otros ojos, porque este episodio no es una vergüenza en la Biblia. Es un retrato exacto de lo que Dios hace cuando tu fe está por desmoronarse por causa de la duda. 8 días después, Jesús vuelve a aparecer. Y esta vez, Tomás sí está presente. ¿Y sabes lo primero que hace Jesús? No lo regaña, no lo humilla, no le dice, fallaste, no lo compara con Pedro ni con Juan. Le dice, acerca tu dedo aquí y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20:27. Puedes imaginar ese momento. El Señor resucitado invitando al que dudó a tocar sus heridas. Jesús expone sus cicatrices no para intimidar, sino para sanar la fe herida de su discípulo. Y Tomás, al ver y tocar, no hizo una pregunta teológica, no pidió más pruebas, no explicó nada, solo dijo, Señor mío y Dios mío, porque a veces la duda no se resuelve con argumentos, se disuelve en el encuentro, en la presencia real de Jesús. En ese instante donde, aunque tu fe esté temblando, Él se manifiesta de un modo tan íntimo, tan personal, que todo cambia. ¿Qué nos enseña este momento? Jesús no desprecia la fe quebrada. Él conoce tus dudas y no huye de ellas. No se molesta con tus preguntas, te busca en medio de ellas. Jesús se adapta a la necesidad de cada corazón. A María Magdalena le habló por su nombre. A los discípulos de Emaús les explicó las Escrituras. A Pedro lo restauró con una conversación íntima. A Tomás le mostró sus heridas. Él sabe cómo llegarte, cómo tocar lo que nadie más puede. Dudar no es lo mismo que rendirse. La duda es humana. Lo que define tu camino es lo que haces con esa duda. ¿La escondes? ¿La niegas? ¿La ignoras? ¿O se la entregas a Jesús? Mira esto. Jesús esperó 8 días para aparecerse nuevamente. Pudo haber ido antes, pero esperó. Tal vez para que Tomás pasara por su proceso interior, tal vez para enseñarnos que la fe no siempre es instantánea, porque la fe que sobrevive a la duda es más profunda, más madura, más firme. No se basa en emociones ni en tradiciones, sino en un encuentro real con Cristo. Y si hoy tú estás como Tomás, si te preguntas, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué permitiste esto? ¿Será que de verdad me escuchas? Entonces, esta palabra es para ti. Jesús viene por ti también, aunque todos los demás ya lo hayan visto, aunque parezca que llegaste tarde a la experiencia, aunque tu alma solo quiera tocar para volver a creer, Él se mostrará a ti de una forma única. Él te permitirá ver sus heridas. Él se dejará
tocar, porque Él no busca perfección, busca verdad, y una fe que pasó por el fuego de la duda y aún dice, Señor mío y Dios mío, es una fe que puede sostener a otros. Así que no te castigues por tus dudas, no huyas de ellas, no creas que eso te aleja de Dios, entrégaselas, exprésalas y prepárate porque Él va a responder. La espera de Abraham, cuando la promesa tarda y el corazón se desgasta. ¿Qué haces cuando Dios te promete algo, pero no llega? ¿Qué haces cuando Él te habla con claridad, te llena de esperanza, te impulsa a caminar, pero los días se vuelven semanas, los años se vuelven décadas y nada parece cumplirse? Esa fue la historia de Abraham, un hombre que recibió una promesa descomunal. Haré de ti una nación grande, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12, 2, 3. Pero después de esa promesa, lo que vino no fue gloria, sino una larga y dolorosa espera. El tiempo pasó, los años avanzaron, el cuerpo envejeció, y la promesa, tener un hijo, seguía sin cumplirse. ¿Te has sentido así? Has orado, has creído, has obedecido, y sin embargo, la promesa no se manifiesta. Dices, Señor, ¿me diste esperanza solo para frustrarme? O como Abraham mismo preguntó una vez, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Génesis 15:2. Mira esa frase. Léela con el alma. ¿Qué me darás, Señor, si sigo sin ver lo que me prometiste? Esa no es una frase de un incrédulo. Esa es la voz sincera de un corazón desgastado por la espera, una fe cansada, no muerta pero agotada. Y allí, en medio de esa conversación íntima entre Abraham y Dios, ocurre algo que puede cambiar tu forma de ver las demoras divinas para siempre. Entonces lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Génesis 15:5. Qué gesto tan tierno y poderoso al mismo tiempo. Dios saca a Abraham de su tienda, lo hace mirar el cielo, le pide que mire más allá de su límite, le recuerda que la promesa no ha sido cancelada, solo está siendo preparada. Y Abraham, a pesar del tiempo, a pesar de las dudas, cree. Y dice el versículo, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Ahora quiero que te detengas aquí y te preguntes, ¿qué hizo que Abraham siguiera creyendo aunque todo parecía lo contrario? Recordó quién le hizo la promesa. No era cualquier persona, no era una emoción, era Dios mismo. El Dios que no miente, el Dios que sostiene el universo con su palabra, aceptó que los tiempos de Dios son diferentes. Abraham tuvo que esperar 25 años para ver la promesa cumplida, y aún así siguió caminando con fe. Entendió que la fe no siempre elimina la espera, pero sí sostiene el alma durante ella. Y aquí hay algo que no puedes olvidar: la espera forma parte del milagro. Dios podría haberle dado un hijo al día siguiente, pero eligió un proceso, eligió una transformación interior, porque más importante que darle un hijo era formar en Abraham un corazón que pudiera sostener una herencia eterna. Ahora escúchame bien, la promesa que Dios te dio no ha caducado, no se ha perdido, no fue una ilusión. Dios no juega con tus emociones, Él no olvida lo que promete, y si aún no la ves cumplida, no es porque Él se olvidó de ti, es porque está formando en ti la capacidad de recibirla con madurez, con gratitud, con profundidad. Tal vez como Abraham, hoy te sientes agotado. Tal vez el tiempo te ha erosionado la esperanza. Tal vez incluso has intentado ayudar a Dios como Él lo hizo con Agar, y eso solo trajo más complicaciones. Pero hoy el Espíritu Santo te dice, sal de tu tienda, mira el cielo, recuerda la promesa.
No vivas encerrado en lo que ves. Abre tu alma a lo que Dios ve, porque el cielo todavía está lleno de estrellas, y cada una de ellas grita una sola palabra: Dios cumple. Así que no te rindas, no te amargues, no retrocedas. La promesa de Dios no depende del calendario, depende de su fidelidad. Y Él nunca falla. Mira esta perla final. Cuando finalmente nació Isaac, Abraham tenía 100 años y Sara 90. ¿Sabes lo que eso significa? Que cuando parecía humanamente imposible, divinamente fue inevitable. Así que no midas tu fe por lo que ves. Mídela por quien la sostuvo. Y si hoy tu fe está por desmoronarse porque no ves aún la promesa cumplida, levanta tus ojos al cielo, cuenta las estrellas y sigue caminando, porque el Dios que prometió también cumplirá. El quebranto de Ana en el templo, cuando la oración es llanto, pero Dios escucha el suspiro del alma. Algunos dolores no tienen palabras. Algunas heridas no se pueden expresar con frases elocuentes. A veces, lo único que sale del corazón es un suspiro entrecortado, un gemido ahogado, un clamor mudo que parece no llegar a ningún lado. Así estaba Ana, una mujer piadosa, una esposa amada por su esposo, pero despreciada por su entorno. Una mujer con un anhelo santo, tener un hijo. Un anhelo que año tras año era frustrado por la esterilidad de su vientre y por la crueldad de Penina, su rival. Y llegó un día en el que Ana no pudo más. Fue al templo, se postró y oró. Pero no fue una oración normal, fue una de esas oraciones que nacen desde lo más profundo del ser, donde ya no hay palabras ni fórmulas religiosas, donde el alma se desnuda por completo delante de Dios. La Biblia dice: y su alma estaba en amargura, lloró a Jehová, y lloró abundantemente. 1 Samuel 1:10. ¿Te ha pasado? ¿Has tenido oraciones donde no dijiste casi nada, pero lloraste como nunca? Eso fue lo que hizo Ana. Solo movía los labios. El sacerdote Elí la vio y pensó que estaba ebria, porque su oración no era elegante ni ordenada. Era cruda, era real. Era una mezcla de dolor, fe, angustia y esperanza. Y ahí, en ese punto donde muchos la habrían juzgado, Dios la escuchó. Qué consuelo saber que Dios no necesita oraciones perfectas para actuar, que Él entiende lo que el alma grita en silencio. Ana le pidió un hijo, pero no uno cualquiera. Le hizo una promesa: si tú me das un hijo varón, yo lo devolveré a ti. Todos los días de su vida. En Samuel 1:11, ella no quería un hijo para sí, quería participar del plan de Dios, ofrecerle a Él lo más precioso que podía soñar, y eso hizo toda la diferencia. Dios respondió, Ana concibió, dio a luz a Samuel y lo entregó al Señor. Ese niño se convirtió en uno de los profetas más grandes de toda la historia de Israel. Pero todo comenzó con una oración que parecía insignificante. Una oración dicha entre lágrimas. Una oración que ni siquiera fue entendida por un sacerdote. Una oración que no se escuchó en voz alta, pero sí en el cielo. Ahora escucha esto con atención. La fe más poderosa no es la que grita, sino la que se atreve a orar incluso cuando ya no tiene palabras. Cuando tu fe se está desmoronando, como la de Ana, lo primero que debes hacer es acudir al templo. No necesariamente a un edificio, sino al lugar de encuentro con Dios, a ese rincón de intimidad donde puedes llorar, descargar el alma, suplicar sin vergüenza, y ahí, en ese espacio entre tu debilidad y su presencia, Dios responde. Y si no puedes hablar, llora. Si no puedes gritar, suspira. Si no puedes orar, quédate quieto, porque Dios interpreta el lenguaje de las lágrimas. ¿Y sabes qué más? A veces la respuesta no es solo lo que pediste. A veces la respuesta es un nuevo propósito.
Ana no solo recibió un hijo, recibió un destino. Fue madre de un profeta. Se convirtió en parte del plan de Dios para redirigir a toda una nación. Y eso también puede pasar contigo. Lo que hoy parece tu mayor dolor podría ser el lugar donde nacerá el propósito más grande de tu vida, así que no calles tu alma, no ocultes tus lágrimas, no creas que tus oraciones son inútiles. Dios no solo escucha tus palabras, escucha tu corazón, y hoy te dice: yo he oído tu clamor, no has llorado en vano, estoy gestando algo en el silencio. Porque a veces, mientras tú solo ves esterilidad, Dios ya está formando un Samuel. El canto de Pablo y Silas en la prisión, cuando la adoración rompe cadenas en medio del dolor. Hay cárceles que no tienen barrotes visibles, pero aprisionan el alma. Hay prisiones invisibles hechas de angustia, de traición, de diagnósticos médicos, de deudas, de fracasos, de miedos. Y hay noches, sí, noches largas, frías y solitarias, donde todo parece perdido, y la fe parece ahogada entre gritos silenciosos. Así estaban Pablo y Silas. No habían hecho nada malo, todo lo contrario. Estaban predicando el Evangelio, libertando oprimidos, sanando corazones. Pero fueron arrestados injustamente, azotados brutalmente, humillados en público y lanzados al fondo de una prisión romana, no una celda cualquiera. El texto dice que fueron puestos en el calabozo de más adentro y les aseguraron los pies en el cepo. Hechos 16:24. Imagina el cuadro: oscuridad total, dolor físico, ambiente pestilente, sin esperanza visible, y lo más desconcertante, sin explicación de Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando sus siervos eran golpeados? ¿Dónde estaban los ángeles cuando fueron humillados? ¿Dónde estaban las señales, los milagros, las manifestaciones? Y aquí viene lo que puede cambiar tu vida si decides creerlo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Hechos 16:25. A medianoche, en el peor momento, en el punto más bajo, ellos cantaban, no porque no doliera, no porque no tuvieran miedo, sino porque su adoración no dependía de sus circunstancias, sino de su convicción. Y escucha bien, la alabanza más poderosa no es la que se da cuando todo va bien, es la que se ofrece cuando todo va mal. Y fue allí, justo en ese momento, cuando el cielo no se quedó callado. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:26. ¡Qué respuesta gloriosa! No fue una palabra profética, no fue una visión angelical, fue una intervención directa de Dios provocada por la adoración en medio del sufrimiento. ¿Y sabes qué es aún más profundo? No solo se abrieron las puertas de Pablo y Silas, se abrieron las de todos los presos, y todas las cadenas de todos se soltaron. Esto nos enseña una verdad brutalmente hermosa. Tu alabanza en medio del dolor no solo te libera a ti, también puede liberar a los que te rodean, porque hay personas que están observando tu reacción. Hay almas que están atrapadas, esperando ver si tú, que dices creer, también cantas cuando estás en el calabozo. Pablo y Silas nos enseñan tres claves poderosas cuando la fe está por desmoronarse. Ora aunque no entiendas. A veces no hay respuestas, pero la oración te conecta con quien sí las tiene. Canta aunque duela. La adoración en la oscuridad es una llave que abre puertas sobrenaturales. Permanece aunque no veas. Ellos no huyeron cuando las puertas se abrieron, se quedaron, porque su libertad no era solo física, era interior. Y mira cómo Dios corona esta historia. El carcelero, al ver todo esto, cree en Cristo. Su familia entera es salvada.
y Pablo y Silas salen libres, no como fugitivos, sino como hombres honrados por Dios. Lo que empezó como una noche de tortura, terminó como una madrugada de redención. Y si hoy tú estás en una prisión del alma, si sientes que tus cadenas son invisibles pero reales, si piensas que la noche es interminable, empieza a cantar, no por emoción, no por costumbre, sino como un acto de guerra espiritual. Canta porque eso confunde al enemigo. Canta porque eso atrae la presencia de Dios. Canta porque aunque no veas salida, tu adoración puede ser el terremoto que lo cambie todo. Recuerda esto, la medianoche no es el final, es el umbral de un nuevo comienzo. Y cuando adoras ahí, en ese umbral, las puertas se abren, las cadenas se rompen, y Dios se glorifica. No te calles en tu prisión. Levanta tu voz y prepárate, porque la tierra va a temblar. El quebranto de David en la cueva. Cuando la fe se refugia en la oscuridad esperando la luz, hay momentos en los que no corres hacia la victoria, sino hacia una cueva. No buscas conquistar un monte, sino esconderte de tus enemigos. Hay días en los que el alma no grita de júbilo, sino que se repliega, herida, rota, buscando un rincón donde llorar sin testigos. Así estaba David, ungido como rey, elegido por Dios, con promesas, con respaldo celestial, con destino profético, pero huyendo, perseguido por Saúl, injustamente odiado, acusado, cansado y escondido en una cueva. Y huyó David de allí a la cueva de Adulam. 1 Samuel 22:1. ¿Te ha pasado? ¿Estás cumpliendo tu llamado, haciendo lo correcto, manteniéndote fiel? Y sin embargo terminas en la cueva. Y lo peor es que muchas veces esa cueva no es solo física, es emocional, espiritual, mental, una cueva donde nadie te ve, nadie te escucha, y lo único que puedes hacer es gritarle a Dios entre las sombras. Lo impresionante es que David no se derrumbó en esa cueva, no maldijo a Dios, no renunció, no se desconectó espiritualmente. Compuso un salmo. Sí, en medio de la oscuridad, de la persecución, del miedo, David escribió poesía profética. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Salmo 142, 1, 2. Este salmo, el Salmo 142, fue escrito en esa cueva. ¿Puedes creerlo? Cuando otros habrían escrito una carta de renuncia, David escribió una oración. Cuando otros habrían dicho, Señor, ¿por qué me haces esto si yo te soy fiel? Él dijo, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Salmo 142, 3. Porque eso es lo que hace la fe verdadera. No niega la oscuridad, pero tampoco se rinde ante ella. David le enseñó al pueblo de Dios cómo clamar en la cueva, cómo adorar cuando no hay templo, cómo confiar cuando el rey te persigue, cómo mantener el llamado vivo aunque parezca enterrado en tinieblas. Y lo más hermoso es lo que ocurrió después. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. 1 Samuel 22:2. David entró solo a la cueva, pero Dios le envió una comunidad, gente rota, marginada, frustrada, pero que vio en David un líder, una esperanza, un refugio. Y así comenzó a formarse el ejército más leal y temible de toda la Biblia, los valientes de David. Qué misterio espiritual tan glorioso. La cueva no era un castigo, era un laboratorio de liderazgo. Allí David fue forjado. Allí se consolidó su carácter. Allí aprendió a depender de Dios y no de sus fuerzas. Y eso nos deja 3 enseñanzas clave para ti, que hoy tal vez estás en tu propia cueva. La cueva no es el final del camino, sino parte de él.
Muchos de los planes de Dios se gestan en lugares oscuros, lejanos y solitarios. Dios no te dejó, aunque no lo sientas. Él conoce tu senda. Él está contigo incluso si nadie más lo está. De la cueva saldrás con más de lo que entraste. Más carácter, más discernimiento, más sabiduría y tal vez como David, acompañado de personas que necesitan tu liderazgo. Y si hoy tu oración se parece a la de David, si tu espíritu está angustiado, si sientes que nadie te entiende, si tu única compañía es el eco de tus pensamientos, entonces haz lo que él hizo. Clama, escribe, ora, espera, porque hay una unción que se gesta en la cueva, una fe que solo florece en la oscuridad, una autoridad que se recibe cuando no tienes nada más que Dios. Y escucha bien esto, Dios te sacará de ahí, pero no como entraste, sino como alguien listo para reinar. La resurrección de Lázaro, cuando todo parece muerto, pero Dios aún tiene la última palabra, a veces no es que la fe se tambalee, es que parece haber muerto, como un suspiro ahogado bajo toneladas de realidad, como una oración sin eco, como una promesa que expiró, cuando ya no se puede hacer nada, cuando ya ni la esperanza es posible, cuando el alma acepta resignada que Dios no llegó, que el milagro no vino, que la tumba se cerró. Así se sentían Marta y María. Su hermano Lázaro había enfermado gravemente. Ellas hicieron lo correcto. Enviaron un mensaje urgente a Jesús. Le dijeron, Señor, el que amas está enfermo. No usaron argumentos, no manipularon, apelaron al amor. Pero Jesús, al escuchar la noticia, no salió corriendo, no se angustió, no dejó lo que estaba haciendo, no les dio el milagro en el tiempo que ellas esperaban. De hecho, esperó 2 días más, y mientras esperaba, Lázaro murió. Cuando Jesús finalmente llegó, ya habían pasado 4 días desde que Lázaro fue sepultado. 4 días, no 2, no 3, 4. Tiempo suficiente para que el cuerpo comenzara a descomponerse. Tiempo suficiente para que toda fe humana se desvaneciera. Tiempo suficiente para que todos asumieran, esto ya terminó. Y aquí ocurre una de las escenas más impactantes de todo el Evangelio. Marta sale al encuentro de Jesús. Y lo primero que le dice es, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Marta no maldice, no se enoja, pero su fe está herida. Le dice, en otras palabras, Señor, llegaste tarde. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que Dios se demoró? ¿Que cuando más lo necesitabas, no apareció? ¿Que cuando por fin llegó, ya era tarde? Jesús le responde con una promesa que supera cualquier expectativa humana. Tu hermano resucitará. Y aunque Marta asiente, lo hace desde la teología, no desde la esperanza. Sí, Señor, sé que resucitará en la resurrección del día postrero. En otras palabras, sí, lo sé, algún día. Como muchos de nosotros que creemos en lo eterno, pero nos cuesta creer que Dios pueda intervenir aquí y ahora. Entonces, Jesús lanza una de las declaraciones más gloriosas jamás pronunciadas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. No dijo, yo tengo resurrección, dijo, yo soy. Jesús no trae esperanza. Él es la esperanza. Jesús no solo hace milagros, Él es el milagro. Jesús no viene a consolarte ante la muerte, viene a desafiarla, a vencerla, a humillarla. Pero la historia aún no termina. Jesús llega al lugar de la tumba y ve a María llorando, y ve al pueblo llorando, y algo sagrado ocurre. Jesús, sabiendo que en minutos lo iba a resucitar, no se contuvo, no se mantuvo frío, no dijo, tranquilos, ya verán el milagro.
Jesús lloró. Juan 11:35, el Hijo de Dios, el Verbo eterno, el Creador del universo, lloró, porque Dios no solo viene a solucionar tu dolor, viene a compartirlo, a sentirlo contigo, a vivirlo a tu lado, y eso, en sí mismo, ya es un milagro. Pero luego, el maestro se acerca a la tumba, pide que quiten la piedra. Marta objeta: Señor, yede ya. 4 días. El tiempo de lo imposible, el tiempo de lo irremediable, el tiempo del ya no se puede. Y entonces Jesús responde con una pregunta que hoy resuena en tu alma. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Y allí, frente a todos, Jesús clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Juan 11:43. Y el muerto salió, con vendas, con sudario, con el olor de la muerte aún en su piel, pero vivo, caminando, resucitado, restaurado, porque cuando tu fe parece muerta, cuando el milagro huele a fracaso, cuando todo indica que ya es tarde, Dios aún tiene la última palabra. Quizá tú hoy estás ante tu propia tumba, de un sueño, de una promesa, de un matrimonio, de una amistad, de tu salud, y el enemigo ya puso la piedra, y tus pensamientos dicen: yede ya, y tu lógica te susurra: Jesús llegó tarde. Pero hoy el Espíritu Santo te dice: no, está muerto lo que Dios no ha terminado. Dios no llega tarde, Dios no improvisa, Dios no olvida. Él espera el momento en que nadie más pueda llevarse la gloria, y entonces se manifiesta. Y entonces llama al muerto por su nombre, y entonces te recuerda que la fe que sobrevive al entierro es la fe que verá la gloria de Dios como nunca antes. Así que no entierres tu fe todavía, no dejes que te convenzan de que es el fin. No te resignes, hay un ven fuera esperándote, y cuando Dios habla, ni la tumba más sellada puede resistirse, porque donde todos dijeron se acabó, Dios dice: ahora empiezo. La traición a Jesús en Getsemaní, cuando hasta el Hijo clama quebrado y el Padre responde en silencio. No hay dolor más profundo que el de sentirte solo en el momento más difícil. No hay angustia más amarga que la de ser traicionado por alguien que besa tu mejilla mientras vende tu alma. No hay noche más larga que aquella en la que sabes que mañana vendrán los golpes, los látigos, los juicios, las cruces, y nadie parece entender la magnitud de tu sufrimiento. Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo eterno encarnado, también conoció el límite, también conoció el borde, también sintió el peso de una fe que, en su humanidad, estuvo a punto de quebrarse. Ese momento ocurrió en un jardín, no en una sinagoga, no en una cruz, en Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite, un lugar donde las aceitunas se aplastaban hasta extraer el último rastro de esencia. Y eso fue lo que ocurrió con Jesús. Allí fue aplastado, no físicamente, aún, sino espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente. La Biblia dice: entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Mateo 26:36. Llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, su círculo más íntimo, sus hermanos de batalla. Pero incluso ellos, en el momento decisivo, no pudieron estar a la altura. Se quedaron dormidos. 3 veces. 3 veces Jesús volvió con los ojos llorosos, la voz temblorosa, el alma rota, y 3 veces encontró a sus amigos durmiendo, y entonces lo dijo, lo confesó, lo desnudó. Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Mateo 26:38. Ese no es el lenguaje del Salvador fuerte y glorioso. Ese es el lenguaje del hombre quebrado, del profeta que siente que no puede más, del hijo que, aunque sabe su misión, siente que lo supera, y se postró, lloró, y sudó como grandes gotas de sangre. Sí,
literal. El cuerpo de Jesús, bajo una presión tan intensa, rompió capilares y su sudor se mezcló con sangre. Eso no es simbólico, es físico, médico, científico. Es la expresión máxima de angustia. ¿Y qué oró Jesús? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Jesús no era un mártir impulsivo. No tenía un deseo suicida de morir por la causa. Él quería vivir, quería evitar el dolor. Lo pidió, lo rogó, pidió una salida. ¿Y sabes cuál fue la respuesta del cielo? Silencio. Dios no le respondió con una voz audible, no envió ángeles para explicarle. No hubo un «te entiendo, hijo». No hubo una promesa de alivio, solo hubo silencio, pero no era un silencio de abandono. Era un silencio de confianza, un silencio que decía, tú sabes quién eres, tú sabes lo que debes hacer, y aunque no sientas mi mano, yo estoy aquí. A veces, cuando tu fe está al borde, Dios no habla, porque ya te habló antes, porque ya te formó antes, porque el silencio es la forma en que Él te dice, confío en ti. Jesús se levantó, no aliviado, no fortalecido físicamente, pero sí determinado, con la fe herida, pero viva, con el alma triste, pero obediente, con el corazón roto, pero firme, y allí, cuando se levantó, ya no hubo vuelta atrás. El proceso estaba en marcha, y el cielo, aunque silencioso, se preparaba para resucitarlo. Porque escucha esto, cuando el cielo calla, es porque la gloria está en construcción. Cuando todo se apaga y nadie te responde, cuando clamas y el eco es lo único que regresa, cuando oras como nunca y no ves nada, no significa que Dios no te escucha. Significa que estás en Getsemaní, y en Getsemaní la fe no se demuestra con alegría, sino con entrega, con rendición, con obediencia en medio de la angustia. Hoy tal vez tú estás como Jesús en ese jardín. Te sientes solo, incomprendido, traicionado. Tus amigos espirituales duermen mientras tú peleas con demonios. Tu alma está triste hasta la muerte. Y oras, y no hay respuesta. No te asustes. Estás en buena compañía. Estás en el lugar donde la carne quiere huir, pero el espíritu obedece. Estás donde la fe verdadera no brilla, pero resiste. Y si decides quedarte, si decides decir, no sea mi voluntad, sino la tuya, entonces la cruz no será tu derrota, será tu resurrección, porque la gloria que viene después de Getsemaní es incomparable. Y aunque hoy todo te duela, el Padre está contigo, aunque no diga nada. El miedo de Moisés en la zarza ardiente, cuando Dios llama a los inseguros para cumplir lo imposible. No todos los colapsos de fe ocurren en medio del dolor. A veces la fe tiembla cuando Dios te llama, cuando te invita a algo tan grande, tan imposible, tan fuera de tu lógica, que tu primera reacción es esconderte. Eso fue exactamente lo que le pasó a Moisés. Había nacido bajo una sentencia de muerte. Se había criado en el palacio del faraón. Había huido por asesinato. Pasó 40 años en el anonimato del desierto. Pastor de ovejas, lejos del esplendor de Egipto, lejos de cualquier propósito divino, lejos de todo. Cuando Dios decide hablarle, Moisés no lo estaba buscando. No estaba en ayuno, no estaba en el templo, estaba trabajando, pastoreando, en rutina, en lo ordinario. Y entonces ocurre lo inesperado. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en 1900 en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Éxodo 3:2. Dios llama la atención de Moisés con fuego, pero un fuego que no destruye, un fuego que arde, pero no consume, un símbolo perfecto de la presencia de Dios, intensa, poderosa, pero misericordiosa. Y en medio de ese misterio, Dios lo llama por su nombre.
Moisés, Moisés. Éxodo 3:4. Y aquí es donde todo cambia. Dios no lo llama por su pasado, no lo llama por su talento, lo llama por su nombre, porque cuando tu fe se ha debilitado por años de anonimato y fracaso, Dios te recuerda quién eres, no lo que hiciste. Moisés se acerca, y entonces Dios lanza la bomba. Ve, porque yo te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Éxodo 3:10. Imagina lo que sintió. Él, que había huido de Egipto. Él, que ya no hablaba con fluidez. Él, que se consideraba un fracaso. Y responde como tú y yo tantas veces, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Éxodo 3:11. Moisés no duda de Dios, duda de sí mismo. Su fe no se desmorona porque no crea en el poder de Dios, sino porque no cree que Él sea el canal que Dios quiere usar. Y ahí es donde Dios revela el secreto más profundo que puede sostenerte cuando la fe se rompe por inseguridad. Ve, porque yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Dios no le responde con un currículum, no le recuerda sus logros, no le da un curso de liderazgo, le da su presencia. Porque cuando sientes que no puedes, que no sabes, que no tienes, Dios no cambia la misión, te acompaña en ella. Moisés sigue discutiendo, sigue argumentando, sigue diciendo, no puedo, no sé hablar bien, me rechazarán, manda a otro, y aún así Dios no cambia de idea. Le da señales, le da ayuda, Aarón, le da vara, le da poder, pero no cambia su decisión, porque cuando Dios decide usar a alguien, ni sus miedos, ni su pasado, ni sus limitaciones logran detener su plan. Y escúchame bien, a veces tu fe se derrumba porque no te crees digno del llamado, porque tu pasado te condena, porque tus fallas te pesan, porque tu imagen de ti mismo es pequeña, herida, disminuida. Pero hoy Dios te dice lo mismo que le dijo a Moisés. Yo estaré contigo. No necesitas ser perfecto, no necesitas tener todas las respuestas, no necesitas hablar bien, no necesitas sentirte listo, solo necesitas obedecer, porque la fe que Dios honra no es la que se siente fuerte, es la que decide avanzar incluso con miedo. Moisés no fue un héroe sin dudas, fue un obediente temeroso, y eso bastó para que Dios partiera el mar, liberara a un pueblo entero y escribiera una historia eterna. Y si hoy estás diciendo, ¿quién soy yo? Dios responde, eres a quien he llamado, y si me obedeces, haré contigo cosas que jamás imaginaste. La desesperación de la viuda en Sarepta, cuando solo queda un puñado de harina y una pizca de fe, imagina que estás al límite. No emocionalmente, no simbólicamente, literalmente, que estás a punto de preparar tu última comida, la última provisión que tienes para ti y para tu hijo, que después de eso ya no habrá más recursos, ni oportunidades, ni salvación humana posible. Solo hambre, solo la muerte. Así estaba la viuda de Sarepta, en un contexto de sequía devastadora, cuando el hambre había arrasado con todo. Esta mujer anónima, sin nombre, sin influencia, sin respaldo, recogía unos palos para hacer un último pan antes de morir. La fe ya no era esperanza, era rutina desesperada. Era hacer lo que se puede para sobrevivir otro día, aunque dentro del alma ya todo haya colapsado. Y en ese momento exacto, en ese punto de máxima vulnerabilidad, llega un hombre de Dios, Elías, un profeta, y no llega con una cesta de pan, no llega con agua ni aceite, llega con una petición desproporcionada. Dame a mí primero. Primera Reyes 17:13. Sí, en medio del hambre. Sí, en medio de la muerte. Sí, ante una madre con un hijo, hambriento. Elías le dice, hazme a mí primero una pequeña torta y tráemela. Suena ofensivo, suena cruel, suena impensable,
Pero es la clave de uno de los milagros más impresionantes de la Biblia. Esta mujer podría haber dicho que no, podría haberse burlado, haberse defendido, haberse negado, pero su corazón, desgastado pero sensible, reconoce en ese extraño una voz que proviene del cielo, y aunque no lo entiende del todo, obedece. Le entrega a Dios lo último, no las sobras, no lo que sobra. Lo último, el último puñado de harina, la última gota de aceite, el pan que era para su hijo. La fe de una madre venciendo el instinto de supervivencia, y entonces ocurre lo imposible. Elías profetiza: no se acabará la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Primero Reyes 17:14. Y así fue, día tras día, en plena sequía, con la muerte acechando por todos lados, aquella humilde cocina se convirtió en un altar de provisión. El aceite no se acabó, la harina no se agotó, porque la fe en medio de la escasez activó una multiplicación que desafió la lógica y venció al hambre. ¿Y qué nos enseña esto hoy, a ti y a mí, cuando sentimos que nuestra fe se desmorona por causa de la escasez, la necesidad, el abandono o el miedo al futuro? Nos enseña que Dios no necesita abundancia para obrar, que Él no multiplica lo que sobra, sino lo que se entrega con fe, que no está buscando gigantes espirituales, sino corazones dispuestos a obedecer, aunque tiemblen. La viuda no sabía cómo iba a sostenerse, pero creyó, y eso bastó. Hoy quizá tu harina no alcanza. Quizá no sabes cómo vas a pagar, cómo vas a enfrentar esa situación, cómo vas a seguir adelante. Quizá estás recogiendo los últimos palos para preparar la última comida emocional que te queda antes de rendirte del todo. Pero Dios te envía esta palabra para decirte: dame a mí primero. No porque Él necesite, sino porque sabe que tu milagro está en esa entrega, no porque quiera quitarte lo poco que tienes, sino porque quiere mostrarte que en sus manos lo poco se vuelve eterno. Dios está probando tu fe, no para humillarte, sino para glorificarse. Él ya tiene la provisión lista, pero está esperando que des el paso de confianza. No es fácil, no es cómodo, no tiene lógica, pero es el camino a lo sobrenatural. No estás sola, no estás solo. El Dios que proveyó en Sarepta es el mismo que cuida de ti hoy, el mismo que transforma la sequía en testimonio, la escasez en milagro, el vacío en abundancia. Si hoy solo tienes un puñado de fuerzas, un puñado de esperanza, un puñado de fe, eso basta. Entrégalo. Pónselo en las manos, porque Él no te está pidiendo una ofrenda para quitarte, sino para multiplicarte, porque al final del día, la viuda no solo recibió comida, recibió dignidad, recibió propósito, recibió el honor de ser parte del plan de Dios en medio de una crisis nacional, y tú también, porque lo que estás viviendo no te aparta del plan. Te posiciona para ver el poder de Dios en acción. Él no se ha olvidado de ti. Él no ignora tu dolor. Él no desprecia tu escasez. Él ve el puñado de harina y la gota de aceite y te dice: eso basta. Porque no se trata de cuánto tienes. Se trata de cuánto estás dispuesto a creer. Y si hoy decides creer, si hoy decides confiar, si hoy decides entregar incluso lo último que queda en ti, entonces prepárate, porque el cielo abrirá tu vasija y no faltará el aceite. La caída de Pedro, cuando el mayor fracaso se convierte en el punto de partida para una fe inquebrantable. No hay nada que hiera más profundamente la fe que el peso de la traición. No cuando te la hacen, sino cuando tú la haces, cuando fallas. Cuando sabes que tu corazón dijo: sí, Señor, pero tus actos dijeron: no lo conozco. Cuando prometiste fidelidad, pero entregaste negación. Cuando el miedo, la presión, el impulso o la debilidad ganaron la batalla. Y quedas allí,
con la mirada perdida, el alma avergonzada y la sensación brutal de haber fallado irremediablemente a quien más amas. Así quedó Pedro, roto, desorientado, lleno de una culpa que ningún perdón humano podría limpiar. Jesús le había advertido. Te lo dijo con claridad. Pedro, esta noche me negarás 3 veces. Pero Pedro, confiado, envalentonado, respondió, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Como tú, como yo. En esos momentos de adoración, de promesas, de fe alta, decimos que estamos listos para morir por Cristo, pero luego llega la noche, la prueba, la presión, el peligro, y la voz temblorosa de Pedro responde a una sirvienta, no lo conozco, 3 veces, con rabia, con miedo, con desesperación, y cuando el gallo canta, se hace el silencio más atronador del alma. La Biblia dice, entonces Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Mateo 26, 75. No fue una lágrima silenciosa, fue una amargura profunda, una grieta en el corazón, un colapso interno. Pedro no solo negó a Jesús, negó su identidad, su llamado, su fidelidad, y lo supo, y lo lloró. ¿Has estado ahí? ¿Has sentido que tu traición te aleja definitivamente de Dios, que ya no eres digno, que ya no puedes seguir adelante, que lo que hiciste rompió el puente? Entonces este bloque es para ti, porque lo más hermoso no es que Pedro lloró, es que Jesús ya había preparado su restauración antes de su caída. En Lucas 22:32, Jesús le dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Te das cuenta? Jesús no rogó para que Pedro no cayera, rogó para que su fe no muriera después de caer, porque hay caídas que no destruyen el alma, la destruye la culpa que viene después. El enemigo no gana cuando tropiezas, gana cuando te convence de que no puedes volver a levantarte. Pero Jesús no funciona así. Él no desecha a los que fallan, Él restaura. Cuando resucita, le da una orden específica a las mujeres. Vayan y digan a los discípulos y a Pedro. Marcos 16:7. ¿Por qué menciona a Pedro por nombre? Porque sabía que Pedro ya no se sentía discípulo. Se sentía excluido, rechazado. Y Jesús lo llama de vuelta. Lo trae a la mesa, le hace saber, aún te amo, aún te quiero, aún tengo un plan para ti. Días después, a la orilla del mar, ocurre el diálogo más sanador de toda la Escritura. Jesús no lo confronta con reproches. Le pregunta con ternura, Pedro, ¿me amas? 3 veces, una por cada negación, no para humillarlo, sino para sanarlo, para devolverle la voz, la dignidad, la autoridad. Apacienta mis ovejas. Le devuelve su llamado, lo unge de nuevo, lo levanta, lo impulsa, porque en el reino de Dios la caída no es el final, es el suelo desde donde se alza la fe auténtica. Y Pedro no fue el mismo. El cobarde se convirtió en león. El que negó ante una sirvienta predicó ante multitudes. El que huyó llorando murió mártir colgado de cabeza, porque la restauración de Jesús transforma el alma para siempre. No vuelve a ser lo que era, la hace nueva, firme, profunda, fuerte. Y si hoy tú sientes que tu fe se está desmoronando por culpa de tu propio pecado, de tus errores, de tus fallos, escucha esto con el alma. Dios no ha terminado contigo. Él ya ha rogado por ti. Él ya ha preparado tu restauración. Él te sigue llamando por tu nombre. Él no te rechaza. Él no te cambia por otro. Él no te rebaja. Él te ama como si nunca hubieras fallado. Y si le respondes como Pedro, con amor sincero, aunque quebrado, Él te restituirá. Porque en el reino los traidores restaurados se convierten en líderes irrompibles, porque la vergüenza, cuando se entrega a Cristo, se transforma en autoridad,
porque los que han llorado amargamente son los que luego saben cómo sanar a otros. Hoy no es tu final, hoy puede ser tu recomienzo. Si Jesús restauró a Pedro, también puede restaurarte a ti. El ladrón en la cruz. Cuando la fe nace en el último aliento y alcanza la eternidad, hay quienes caminan toda una vida con Dios. Hay quienes oran desde niños, sirven, predican, ayudan, dan. Pero también están los otros, los que vivieron lejos, los que se perdieron, los que tomaron todas las decisiones equivocadas. Están los que arrastran cadenas de culpa, años de pecado, hábitos destructivos, vidas rotas, corazones endurecidos. Están los que sienten que ya es demasiado tarde, que ya no hay retorno, que no hay redención para ellos, que el infierno es lo único que les espera. Y para ellos también hay una cruz. Al lado de Jesús, mientras el Salvador del mundo agonizaba, en medio del dolor más brutal, había dos hombres crucificados, dos criminales, dos vidas que a los ojos humanos no merecían perdón ni compasión. Uno de ellos, consumido por la amargura y la incredulidad, lo insultaba, se burlaba, le exigía una salvación inmediata, egoísta, desesperada. Pero el otro miró su dolor y vio algo más. Vio pureza en medio de la sangre, vio amor en medio del tormento, vio majestad en medio de la humillación. Y entonces dijo algo que desafía toda teología humana, toda lógica religiosa, todo legalismo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. No pidió señales, no exigió pruebas. No ofreció promesas, solo una súplica sencilla, humilde, cargada de fe. Acuérdate de mí. Y lo que ocurrió después cambió para siempre la historia de la gracia. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Jesús, colgado entre el cielo y la tierra, al borde de la muerte, con la espalda abierta por los latigazos, con los clavos perforando su carne, se detuvo para salvar a un ladrón. No por lo que hizo, no por lo que prometió, no por lo que merecía, sino por lo que creyó. Ese hombre no fue bautizado, no asistió a una iglesia, no diezmó, no sirvió en un ministerio, no predicó, no fue moralmente ejemplar. Pero tuvo fe, una fe sencilla, una fe cruda, una fe de último minuto, una fe que, aún rodeada de errores y sangre, alcanzó el corazón de Cristo. ¿Y qué nos enseña esto hoy, aquí, a ti y a mí, cuando sentimos que nuestra fe se ha marchitado, que hemos fallado demasiado, que es tarde para cambiar, que Dios ya no tiene espacio para nosotros? Nos enseña que mientras haya aliento, hay esperanza, que la gracia de Dios no se rige por relojes ni por hojas de vida, que una sola frase de fe, dicha desde el fondo del alma, puede reescribir el destino de toda una eternidad. Este ladrón representa a todos los que creen que Dios solo obra en vidas bien portadas. Representa a los que han vivido mal, pero mueren bien. A los que no supieron amar, pero al final reconocen al amor. A los que aun cargando culpas inmensas, se atreven a mirar al Salvador a los ojos y decir, ¿todavía hay lugar para mí? Y la respuesta del cielo una y otra vez será, sí, sí, aunque todos te condenen, sí, aunque tú mismo te des por perdido, sí, aunque no tengas cómo arreglar todo lo que rompiste, sí, aunque tu cuerpo ya no tenga fuerzas, sí, aunque solo puedas decir una frase débil desde lo más profundo del dolor. Sí, porque el corazón de Dios nunca cierra sus puertas a quien se acerca con fe. Este momento nos revela una de las verdades más gloriosas del Evangelio. Dios no necesita años para salvarte, necesita un instante de fe verdadera. La fe no se mide por el tiempo que la ejerciste, sino por la sinceridad con la que la declaras. Jesús no estaba buscando obras,
Estaba buscando corazones que, incluso en su hora final, pudieran reconocerlo como rey. Y si eso vale para un ladrón crucificado, también vale para ti. Hoy no importa cuánto hayas fallado, cuánto te hayas alejado, en cuántas veces hayas negado, dudado, caído o destruido lo que Dios quería construir en ti. Si hoy, en medio de tu oscuridad, puedes levantar una simple oración, si puedes decir con el alma, Señor, acuérdate de mí, entonces el paraíso no es un sueño imposible, es una promesa vigente, una promesa sellada con sangre, una promesa eterna. Porque el Dios al que le fallas es el mismo que te extiende la mano ensangrentada y te dice, aún estás a tiempo, no hay pecado que lo asuste, no hay pasado que lo aleje, no hay momento final que Él no pueda convertir en principio eterno. El ladrón en la cruz nos grita a todos desde la historia una sola verdad. No es demasiado tarde y si aún respiras tampoco lo es para ti. Llegaste hasta aquí, no todos lo hacen. Muy pocos tienen el valor, la sed, el coraje de permanecer hasta el final de una palabra como esta. Una palabra que no fue entretenida, ni superficial, ni rápida. Fue profunda, fue cruda, fue espiritual. Y tú te quedaste. ¿Sabes lo que eso dice de ti? Que en lo más hondo de tu alma hay una llama encendida que a pesar de todo sigue buscando a Dios. Tal vez comenzaste este video con la fe por los suelos. Tal vez sentías que ya no podías más, que estabas al borde del abismo, que todo se te venía encima, que estabas llorando por dentro, pidiéndole a Dios una señal. Tal vez dijiste en tu corazón, Señor, si tú estás ahí, háblame. Y Él lo hizo. Aquí, ahora, en estas palabras, en cada historia, en cada personaje, porque este video no fue solo contenido. Fue una cita divina, una carta del cielo escrita con tinta invisible, que solo se revela a los que están dispuestos a mirar con los ojos del alma. Hoy el Espíritu Santo te ha recordado una verdad que el infierno ha querido hacerte olvidar. Tu fe puede temblar, pero Dios no. Él sigue ahí, en la cueva, en la cruz, en la barca, en el fuego, en la duda, en el susurro, en la noche, en el último aliento. Él sigue ahí, y no te ha soltado, no te ha abandonado, no te ha desechado. Él no mira tu debilidad como motivo para rechazarte, sino como oportunidad para abrazarte. Tú no estás solo. Y si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo especial. Quiero que dejes en los comentarios esta frase como un acto de fe, como una señal al cielo de que tu alma escuchó este mensaje hasta el final. Escribe con el corazón, mi fe tembló, pero hoy Dios me sostuvo. Sí, escríbelo, decláralo, porque esa frase no es solo un comentario, es una marca espiritual, es un testimonio, es una espada que dice al mundo y al infierno, no me rendí. Y al escribirlo, también estarás dejando tu nombre entre los pocos, muy pocos, que llegan hasta el final de estas palabras. Los elegidos, los que están siendo preparados para sostener a otros, los que Dios está formando en lo secreto para levantar en lo visible ahora. Escúchame bien, este canal no es un entretenimiento más en tu celular, es un lugar de encuentro, de revelación, de refugio, para miles de personas que no tienen iglesia, que no tienen comunidad, que no tienen un hombro donde llorar. Este canal muchas veces es el único altar encendido en sus vidas. Y tú, al comentar, al dar me gusta, al suscribirte, estás sosteniendo este altar. Estás ayudando a que este mensaje llegue a alguien que está a punto de quitarse la vida, a una madre que ora por su hijo perdido, a un joven al borde del suicidio, a un anciano que cree que ya nadie lo ve. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para salvar otra alma. Así que suscríbete, dale me gusta, activa la campanita, comparte este video. No lo dejes solo para ti. Sería egoísta guardar esta luz en tu propia lámpara cuando el mundo se está apagando.
Cada vez que compartes este mensaje, es como si levantaras una antorcha en la oscuridad, como si dijeras, aquí hay esperanza, aquí hay vida, aquí Dios sigue hablando. Y si no, estás suscrito. ¿Qué estás esperando? ¿Vas a seguir desplazándote por videos vacíos mientras tu alma clama por dirección? Este canal no es perfecto, pero tiene una misión, tiene una unción, y si llegaste hasta aquí, no fue por azar, fue por propósito. Así que únete, forma parte. Sé uno de los que sostiene esta obra, porque los días son oscuros, porque muchos han apagado su fe. Pero tú no, tú sigues aquí. Ahora te invito a hacer algo más. Quédate unos minutos en silencio. No cierres el video. No pases al siguiente. Escucha la música de fondo. Respira. Siente. Y ahí, en lo secreto de tu corazón, dale gracias al Señor. Háblale. Dile lo que sientes. Pídele fuerza. Cuéntale lo que no has dicho a nadie. Aprovecha este momento de quietud para reconectar tu alma con el cielo. No interrumpas esta conexión. No apagues esta atmósfera. Quédate, aunque sea 2 minutos, aunque sea en silencio, aunque no sepas qué decir, porque Dios está aquí y algo está naciendo en ti. Una fe que puede temblar, pero que no se rendirá jamás. Nos vemos en el próximo video. Pero por ahora, solo quédate y adora y respira y vive paz en Cristo.